Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La décima radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en la décima radio a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio, o a las personas que nos están escuchando en Ciudad Guzmán en el 107.1, o también si usted está en Puerto Vallarta y nos está escuchando en el 91.9 a través del FM. Aquí yo soy su amigo Rob Hernández y este miércoles estamos en la décima radio y bueno, pues estamos en el mes del Pride en junio. Y bueno, muchas veces o por lo general casi siempre se habla de festejos, de fiestas, de actividades, de pintar de colores, pero pocas veces en el mes de junio lo tomamos para pues reflexionar, para poder ver cuáles son los avances, cuáles son los temas pendientes para la población de la diversidad sexual. Y pues qué mejor que hacerlo de la mano de expertos, expertas, que han creado una forma pues muy peculiar de poner estos temas en la agenda digital, y que el día de hoy pues nos van a hablar un poco sobre cuáles son estos temas de la desigualdad que vivimos las personas de la diversidad sexual. Y bueno, para esto tenemos de invitada a Anaí Rodríguez, que ella es directora de las investigaciones en temas de género en Gatitos por la Desigualdad. Bueno, más bien, el nombre más como conocido es Gatitos por la Desigualdad, pero crearon el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, INDECIG, y bueno, aquí Anaí nos va a platicar mejor ella cómo es que de ser una cuenta, de utilizar gatitos para platicar y poner de una manera como muy amable todos estos temas tan trascendentales y tan pues muchas veces hasta dolorosos, ¿no? Para muchas poblaciones, como con los gatitos pues empezaron a ser virales y cómo se genera este instituto. Bienvenida, Anaí, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos escuchan o nos ven, estoy muy bien, feliz inicio de Pride, o bueno, no sé cuándo salga esto, pero tal vez ya estemos a mediados o a finales. Espero que sea un mes que podamos visibilizar el orgullo y que se pueda hablar también a partir de la reflexión y del análisis de muchos temas que aún están pendientes. Y sí, formo parte del equipo que está trabajando con Gatitos contra la Desigualdad, como está en muchas redes sociales, pero pues partimos de una organización que fundamos varias personas que se llama Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, que es el nombre oficial, y de ahí desprenden muchos proyectos. Oye, pero está padrísimo. A ver, a mí de entrada me gustaría, porque luego van a decir, ay, bueno, estamos todos de fiesta, estamos todos festejando, ¿por qué hablar de estos temas, pues, que se pueden ver como negativo, como decir, ay, ¿por qué tenemos que poner el énfasis en lo negativo en lugar de lo positivo, etcétera, etcétera? ¿Por qué hablar de la desigualdad? En tu experiencia con otros temas, con otras poblaciones también, ¿por qué es necesario y pertinente poner el ojo en la desigualdad? Y sobre todo, ¿por qué es necesario argumentarla y mostrar cifras que pues muchas veces nos desmienten en nuestras percepciones de la vida, ¿no? Sí, creo que es importante porque no todas las personas tienen el mismo derecho en acceso, más bien los mismos derechos en acceder a ellos, ¿no? A veces a nosotras se nos hace muy fácil como vivir en nuestros privilegios de decir, bueno, pues mi vida ha sido relativamente cómoda, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en mi casa nunca me faltó que comer, yo iba a la escuela, tengo un trabajo más o menos estable, con prestaciones, etcétera, pero muchas personas esta no es su realidad. Desde el no tener, por ejemplo, que comer día a día, o de repente tener trabajos más inestables, ¿no? El tema con las mujeres siempre es ese que de repente a muchas mujeres por temas de trabajo de cuidados se les hace más fácil tomar empleos informales. Bueno, no se les hace más fácil, digamos, son sus condiciones, tomar empleos informales que son de medio tiempo, que de repente no tienen prestaciones, que no tienen acceso a la seguridad social, etcétera. Entonces,
visibilizar eso a través de datos es importante porque así, uno, podemos abrir el tema a la reflexión, al análisis, dos, se puede hacer a lo mejor una incidencia tanto legislativa o a lo mejor de políticas públicas para que estas cuestiones cambien y que todas las personas que estamos en nuestro país pues podamos tener la misma garantía de acceder a los mismos derechos, ¿no? Que ahorita claramente no pasa. Entonces, oyen ahí. Pero es que justo eso es como la parte de que luego dicen, es que el que no estudia es porque no quiere, o el que es pobre es porque no le echa ganas en la vida, ¿no? Porque a mí me ha costado y yo he estudiado y todo. Entonces, también esta parte de la meritocracia, que igual a las personas de la diversidad sexual es de, pues pareciera que nosotros elegimos nuestra orientación sexual y pues sufrir, ¿no? Toda esta discriminación o toda esta como falta de oportunidades. sí. Algo que me gusta que mencionabas es cómo a partir de los datos podemos destruir estas visiones de la meritocracia. Sí, totalmente. De hecho, aquí voy a balconear a mi papá porque un día estábamos platicando así en el auto, como de que justamente él me decía, pero es que yo como que sí pude trabajar y estudiar, ¿no? Por ejemplo, y yo, papá, pero para empezar, tú vivías en una ciudad que es Guadalajara, ¿no? Ya empezando por ahí, tu panorama se abre porque en Guadalajara hay universidad, porque en Guadalajara la universidad es gratuita relativamente, etcétera. Entonces, eso ya a ti te brindó una situación, digamos, en donde podías ir a la universidad y podías trabajar también porque a pesar de que en su familia pues necesitaban el recurso económico, tenía más hermanos que también trabajaban. Le dije, pero proyéctate en otra realidad, que no hayas vivido en Guadalajara, que no tuvieras más hermanos y entonces ni siquiera ibas a poder estudiar porque tu contexto te iba a obligar a tener que trabajar todo el día para poder mantener pues a mi abuela en ese tiempo. Entonces, como que de repente a veces eso se nos olvida, ¿no? Que no es que no queramos estudiar o que no le echen ganas. Hace rato fuera de cámaras me comentabas de lo de mundos paralelos, ¿no? El video que hicimos ahí fue para mí como poner en perspectiva esto, es decir, una persona que se levanta a las 5 de la mañana, que va a trabajar, que está trabajando todo el día, que tiene más de 2 trabajos, que regresa súper tarde, contra una persona que se levanta a las 10 de la mañana, que puede ir a la escuela, que a lo mejor está en la empresa de su papá, ¿no? Y que no es tanta la responsabilidad, pero igual sigue teniendo ingresos, etcétera. O sea, como poner estas distintas realidades, es por eso que es necesario como empezar a desmitificar esto de el échale ganas, que a muchas personas se nos dice. Y también ahorita, por ejemplo, el échale ganas, yo lo traigo muy presente, que no vamos a hablar de esto, pero también es un tema, ¿no? Con los temas de salud mental, el tema de la depresión, ¿no? Que claro. Como, sí. Ay, no, pero pues, échale ganas, o sea, sal, camina, no sé qué, y tú, oye, mi cerebro no está produciendo algo, o sea, no va más allá del échale ganas. Es una cosa similar, ¿no? Hay situaciones, hay contextos que nos permiten tener cierto acceso a los derechos que para otras personas de verdad es imposible. O sea, yo lo veo, y también tiene que ver con esto, porque lo vamos a hablar más adelante en el tema de la menstruación, que para muchas personas no es un tema, ¿no? Para las mujeres dicen, ay, pues yo estoy bien, yo puedo comprar mis productos, yo tengo un baño y así, pero para unas niñas el no tener los productos o el no tener, digamos, la información adecuada les impide a la escuela y después llegan a faltar hasta un 20% del ciclo escolar, que es un montón, y tú dices, güey, por algo tan X, a lo mejor como podría ser darles los productos de gestión menstrual gratuitos. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor vemos como algo normal en nuestras vidas, son un privilegio. Y es claro, lo que nosotras estamos tratando de hacer desde Gatito, desde diferentes temas, no nada más como decirlo así, sino como, si se fijan la cuenta de Gatito, si no la siguen, pues síganla. A veces es muy coyuntural, ¿no? Que si fulanito ya lanzó un tuit, ahorita justo estaba viendo que hace un año le contestamos un tuit a Chumel Torres, porque publicó algo así como que le echaran ganas, y entonces ahí empieza, ¿no? De que, a ver, no es que no le echen ganas, es que mira, bla, bla, bla. O sea, y eso es parte de por qué nació Gatitos, que de hecho nació en este departamento donde estoy. Es que justo ahorita que platicabas y como, a ver, creo que también está como también muy de moda esta parte de la deconstrucción y que luego de repente no nos ponemos a pensar o analizar bien a qué se refiere, o cuando hablamos también de reconocer los privilegios, o sea, no es solamente reconocer los privilegios del acceso económico, porque también se refleja mucho en los diálogos, ¿no? Por ejemplo,
Ay, si hay el mes del orgullo de la diversidad sexual, ¿por qué no hay un orgullo heterosexual? Así, a ver, ¿no? O sea, como muchas de estas frases, o lo podemos trasladar a miles de temas, ¿no? En la gordofobia, de, ay, es que están gordos o gordas porque, pues, ¿por qué no hacen ejercicio y por qué no se ponen a dieta? Es de, a ver, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? O por qué no ahorran, no necesariamente tiene que ser porque no quieren ahorrar. Creo que yo que todo tiene como un trasfondo y que me encanta que ustedes, yo lo reduciría, digo, a lo mejor, y me voy a equivocar, como a reconocer ese privilegio, no solo económico, sino también desde yo, como hombre cisgénero, de entrada ya tengo ese privilegio, ¿no? De entrada. Entonces, cuando dicen, ¿por qué ya hay gays en todas las series? ¿Por qué ya hay trans? ¿Por qué ya hay todo esto? Pues porque por mucho tiempo no se ha mostrado nada de esas otras realidades. Entonces, ¿no? O por qué ahora las mujeres les tiene que dar, o por qué se tiene que hablar en femenino si el lenguaje es masculino. Pues porque llevamos siglos y siglos y siglos de represión en la cual no pasa nada si ahora el plural lo manejamos en femenino. Digo, Sí. ¿no? Sí, O sea, no, totalmente. Y aparte, algo, por ejemplo, con las series o las películas, ¿no? Ahora que Disney está tratando de ser inclusivo y demás, y que ha sido como todo un tema, o las series, no necesariamente porque no estuvieran antes en pantalla, quería decir que no existieran, más bien eran invisibilizadas. Lo que está pasando ahorita es que se está empezando a proyectar lo que es realmente la sociedad, ¿no? La sociedad, por ejemplo, acá en México se conforma por personas blancas, por personas mestizas, por personas afromexicanas, etcétera, y antes solamente eran personas blancas en las novelas y así, y ahora con el tema de la deconstrucción, yo siempre digo que hay que tenernos mucha paciencia, porque no es tan fácil decir como ya me estoy deconstruyendo y ya tengo que hacer todo bien y pensar todo bien. Yo te puedo decir que desde hace muchos años como que empecé mi proceso de deconstrucción y aún así cometo errores, ¿no? Y hay cosas que no veo y hay cosas que de repente alguien me señala y yo, ay, es que sí es cierto, a veces en el lenguaje se te va, porque claro, más años de tu vida pasaste como en este sistema patriarcal, heteronormado, bla, 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 que no te mostraba otras realidades y de repente no es fácil como el ya darte cuenta y decir, ah, ok, tengo que ver mis privilegios, bla, bla, bla. Pero lleva tiempo y hay que tenernos mucha paciencia y sobre todo hay que tener mucho diálogo. A mí parte de lo que me ayudó mucho y que yo siempre menciono que para mí el feminismo con mis amigas me permitió esto, entablar diálogos, ¿no? Y digamos, de construirnos en colectivo, que de repente si yo decía algo mal me decían, oye Anaí, no, pero mira, ok, pero nunca como tratando de señalar de tú estás mal y yo estoy bien y yo soy superior moralmente y nada, sino como en este de, no, pues mira, bla, 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 o sea, ayudarnos, siempre, ¿no? sí, ajá, tratarnos de construir, y es parte también de lo que hace Gatitos, ¿no? O sea, como decir, aquí está esta información, se las vamos a poner, y siempre, casi siempre en los posts o en los tweets se genera una reflexión, un diálogo, alguien te comparte una experiencia y demás, y eso también es parte de enriquecernos, ¿no? De escucharnos y no solamente, como a veces pasa en Twitter, como de pelear por pelear o querer ganar discusiones, sino como decir, pues aquí está esto y tenemos que verlo y aunque te incomode, yo a veces creo que Gatitos es todo lo que dicen que es la generación de cristal, como nos dicen a muchos los boomers, porque eso, o sea, como que siempre pues está señalando y a veces eso es incómodo. A mí de repente, si nos ponemos a ver series de antes que veíamos o películas, caes en cuenta de que hay un montón de estereotipos, que hay un montón de machismo, etcétera, y pues es incómodo, o vas ahorita al cine y de repente ves algo y dices, ay, como que esto no se me hace tan padre, bla, 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 pero pues es parte de también empujar que las cosas cambien y alzar la voz para decir, pues aquí hay otras realidades que tienen que ser vistas. Y sobre todo respetadas. O sea, porque más allá de ser vistas también es como, a ver, ahorita también está muy reciente la campaña de Poder Prieto en el cine mexicano, etcétera, que también es que dices, a ver, no pasa nada, o sea, somos una sociedad que sí, la mayoría de las personas tenemos pues un color de piel prieto, como mencionan en la campaña, y sin embargo no se ha visibilizado de esa manera. Entonces, también luchar por la inclusión, creo que es muy importante. ¿Cómo nace esta idea de hacerlo a través de gatitos o con gatitos? Digo, se me hace maravilloso. Cuando yo la conocí hace tiempo, por primera vez fue como de, qué bonito, porque a la gente le encantan los gatitos, pero ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo surge esta propuesta?
Pues la verdad es que Max, que es la persona que te decía que es actualmente el director del INDECIC, y yo éramos roomies acá en Ciudad de México, ambos somos de Guadalajara. Y pues por cosas de la vida, pues nos venimos a juntar acá con varias personas. Y él quería perros, él quería tener perros en el depa, es que así empezó, la verdad. Y a mí la verdad es que no soy tan fan de los perros, y además como que se me hace que en Ciudad de México no tienen una calidad de vida muy buena, porque pues los perritos también necesitan salir, y yo le decía como, ¿quién lo va a sacar? O sea, no estamos todo el día, ¿cómo va a estar encerrado? O sea, como que eso también me conflictaba mucho. Y él quería a fuerzas una mascota, y entonces me dijo, bueno, gatos. Y yo dije, bueno, los gatos, quieras o no, son más independientes, no necesitan tanto cariño porque son como súper braños y demás. Dije, va, pues gatos. Y al principio va a ser uno y después se quedaron dos, que son los que ven la mayoría del tiempo, o los que empezaron, porque a veces ya nos mandan como imágenes. Y Max estudió un doctorado en sociología en el Colegio de México y su tesis fue sobre desigualdad. Entonces como que de ahí le surgió la idea de empezar a hacer memes. O sea, él antes en su página personal de Facebook como que hacía estos posts como gatitos, pero sin gatitos, en donde hablaba de ciertas cosas. Entonces ya teniendo a los gatos aquí, como que dijo, pues hay que ponerlo con gatos porque estaban muy de moda en ese tiempo en redes, y pegó. O sea, fue como, obviamente no fue siempre creciendo como está creciendo ahorita, pero sí, digamos como que a la gente justo le llamó la atención, que era una manera, o sea, lo que él intentó y lo que siempre intentamos en todos los proyectos es que sea de una manera sencilla, pero a la vez un tanto didáctica, ¿no? Como decir, ok, son datos oficiales, casi siempre ponemos las fuentes de donde los sacamos, pero también es digamos como si estuviéramos hablando a un amigo, una amiga, una amigue, o sea, como fácil, que se pueda retuitear, que esté todo en un meme. Y eso también al principio como que le cuestionaron mucho entre la academia, como ¿por qué con memes? Pero la realidad es que pues los tiempos han cambiado y que ahora hay que acoplarnos como a lo que está atrayendo visitas, ¿no? O sea, pues ¿de qué me sirve publicar tantos artículos y nadie los va a leer? En cambio un meme sí lo van a compartir y se puede compartir por WhatsApp y así. Entonces así surgió. Y la verdad es que el equipo que ahorita conformamos, lo que son pues INDECIC y Gatitos, somos personas que antes trabajábamos en la mayoría en Oxfam México, que es otra organización que pues se dedica también a ver temas de desigualdad, y ya por X o Y razón pues nos salimos de ahí, pero pues quedó como esa amistad y decidimos constituirnos como una organización porque queríamos como también abordar más proyectos. Creo que también nació como de la necesidad de ser un tanto libres sobre qué temas queremos trabajar, ¿no? Porque siempre en organizaciones o en instituciones pues ya tienen los temas definidos, y acá como que sí tenemos esa libertad de decir, podemos hablar de esto, podemos hablar de otro, y no depender tanto de que se apruebe o no se apruebe, porque somos actualmente 8 personas las que conformamos este equipo, entonces como que todo es muy horizontal y pues eso nos ha ayudado. Y así nació, porque no quería perritos. Okay, muy bien. Oye, vamos a un corte aquí en la Décima Radio, y regresando me gustaría que me platicaras un poco más de cómo se han expandido estos proyectos y sobre todo qué información tenemos para el mes del orgullo, donde podamos identificar o desmitificar o visualizar, o las tres al mismo tiempo, la desigualdad hacia las personas de la diversidad sexual. Así es que vamos a un corte aquí en la Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio. Le mando un saludo a Fabián Pelayo, que está en los controles, y regresamos, y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Te invitamos a conocer Gotas de Orgullo, una serie de actividades en la Ribera de Chapala para celebrar el mes del orgullo de la diversidad sexual. Del 10 al 30 de junio, documentales, exposiciones y charlas sobre derechos humanos se llevarán a cabo en Chapala, Ajijic y Jocotepec. Para más información, consulta las redes sociales del Centro Cultural González Gallo, de The Chapala Lake Society, de Cultura Jocotepec o de Robs MX. Te esperamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la Décima Radio, y el día de hoy estamos hablando de temas que pueden ser pesados, que pueden ser difíciles, pero a la vez están
muy bonitos porque están adornados con gatitos. Entonces, tenemos aquí a Anaí de Gatitos contra la Desigualdad o de INDECIC, del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Y estamos abordando, pues bueno, cómo creció, cómo nació esta propuesta de plantear estas problemáticas de las diferentes poblaciones o diferentes situaciones o diferentes coyunturas sociales, pues también con una perspectiva más de meme, más de este lenguaje para las nuevas generaciones. Y Anaí, ¿cómo empezó a crecer? ¿Cómo fue el momento en el que ustedes empezaron a ver ay, oye, tenemos que darle forma a esto porque pues está sucediendo algo interesante, ¿no? Sí. Pues fue el año pasado y aparte fue mal timing porque nos cayó la pandemia. O sea, es que de verdad, como que ya a finales del 2018 habíamos pensado el constituirnos y como darle más forma pues al trabajo que hacemos, pero fue a partir de 2019 que ya decidimos como hacerlo pues notariado y todo. Y ahí empezó, o sea, la verdad es que fue creciendo muy rápido, o sea, como que tardó digamos, en despegar, pero una vez que despegó, ya, o sea, no se paró y nos dimos cuenta justamente de eso, de que había mucha gente que nos seguía y que podíamos, en estas áreas de libertad que te digo, de poder hablar de temas que nos interesaban en lo personal, pues decidimos como pues constituirnos y ya después nos cayó la pandemia y fue muy triste porque teníamos ahí algunos proyectos en territorio que pues tuvieron que ser como frenados en lo que esto pasaba. Oye, algo que me gusta mucho es, y que bueno, yo lo trabajo, digo, parte de mi trabajo paralelo, de mi vida oculta, tiene que ver también con esta parte de datos. Y alguna vez, en alguna exposición en Condatos, me tocó ver una exposición de arte que justamente representaba las problemáticas sociales a través de piezas de arte contemporáneo. Hubo una que me voló la cabeza porque eran 2 relojes, literal, relojes redondos, y la manecilla iba corriendo, pero del fondo del reloj tenía un porcentaje de pintado de color amarillo. Entonces había uno que tenía una parte muy chica y otro muy grande. Entonces el pie de la obra de arte decía el porcentaje de las horas al día que no son remunerados para hombres y para mujeres, ¿no? Y entonces cuando tú lo veías era muy impresionante porque veías que el reloj corría y entonces mientras en un reloj era la parte muy chiquita, en otro era muy grande, ¿no? Y adivina cuál era el de los hombres y cuál era el de las mujeres, ¿no? El grande de las mujeres, el que tiene más horas no remuneradas. Exacto, entonces para mí eso se me quedó súper grabado porque dije, mira, mezclando datos, mezclando arte, hay un mensaje poderosísimo, ¿no? Y entonces a partir de eso me quedó. Entonces al ver la parte de gatitos también es como que dices, te da otra perspectiva, ¿no? Y lo entiendes y yo creo que es muy importante hacer esta visualización de datos. Entrando un poco al tema de diversidad, digo, todo esto fue como el preview. Me encanta el trabajo, o sea, me gusta mucho también el tema de trabajo de cuidados, que de hecho es 2.5 horas, 2.5 veces más lo que trabajamos las mujeres que los hombres, sin remuneración. Pues mira, a lo mejor yo no me aprendí la cifra tal cual, pero sí me acuerdo de la proporción de la barra en amarillo, ¿no? Era grandísima, entonces dije, ¡ay, no! Sí. Entonces, bueno, en temas de diversidad sexual, hablamos de que ha avanzado mucho en el país, de que hay grandes avances en legislación, en tema, pero hasta que no lo ponemos todo junto, es cuando vemos de qué tanto hemos avanzado y qué tanto hace falta, ¿no? Sí. Sí, también como dejar claro, eso que hace rato decías como, ay, pero ¿por qué vienen a hablar también de cosas negativas y no celebrar los avances? No es que no los celebremos, sino también es parte de decir, hace falta más trabajo, ¿no? No sé si en lo que te mandé leíste como la controversia que hubo con la revista Elle o Ella, no sé cómo le digan acá en México, ajá, ni siquiera sé cómo se dice en inglés, pero como lo quieran pronunciar. Y justamente apuntaban eso, como, güey, o sea, qué chido que haya visibilidad de la comunidad de las personas LGBT+, etcétera, pero pues también como señalar que blanquearon la revista, ¿no? Y eso no quita lo otro, y en todo es igual. Acá como que vamos a ver los avances, pero también decir como hace falta
que ahora en los legislativos local, bueno, estatales o en el federal, pues se haga un poco más, ¿no? Y bueno, parte de los avances, pues en lo que es las leyes, la legislación para que se puedan casar las personas del mismo sexo, ya van 20 de 32 estados, lo cual es que pues ha habido un avance grande, pero pues aún nos queda un cuarto, puede ser, del país que no lo ha legalizado. Y hay algunas municipalidades que son 3, que son Guerrero, Querétaro y Zacatecas, que están como un poquito aisladas. Oye, Anaí, pero ahí también hay que hacer hincapié en que ya se pueda no necesariamente tiene que ver que se haya actualizado o armonizado la legislación. Sí. Ejemplo, Jalisco. O sea, en Jalisco, el Código Civil del Estado de Jalisco sigue hablando de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por decreto de la Comisión Estatal y de la Suprema Corte, pues bueno, ya se declara que es discriminatorio y los juzgados, luego los juzgados, los registros civiles ya casan a personas del mismo sexo sin necesidad de ese amparo. Pero, ojo, ese es otro análisis para otro programa que también es de, a ver, que ya se pueda, no necesariamente sí. Tiene que decir que estamos protegidas o protegidos por la ley. Sí, claro, también como hacer llamado a eso. Digo, ahorita ya no es tiempo electoral, ya prácticamente se agotaron las campañas, pero está bien que se mencionen estas cosas, porque también como el convertirnos en activistas desde donde estemos, ya sea tu representante, tanto federal como estatal, y poder en los estados que aún ni siquiera está la armonización o que no esté aprobado el que las personas del mismo sexo se puedan casar, como acercarte, ¿no? Y a lo mejor vas a obtener un no, pero yo siempre he dicho eso, como de no importa que al principio sea un no, como el sentar precedentes, el estar empezando una lucha que a lo mejor no había, y si ven que 1, 2, 3 personas están hablando de eso en un estado en donde no se hablaba, eso ya va a empezar a generar ruido, y siempre el ruido es bueno, porque entonces las personas van a voltear a ver, y al voltear a ver va a haber gente que de repente te va a decir, ay, estás loco, X, o sea, ya sabes, gente que está en el año 1800, y habrá gente que va a decir, oye, tienes razón, es verdad, me voy a sumar a tu causa, etcétera, y así de uno a uno se van juntando. O sea, es siempre importante, pues al final tener en cuenta, yo sé que esto a veces lo dicen mucho, pero que las y los funcionarios públicos, que son legisladores o legisladoras, pues al final de cuentas también tienen que responder a las realidades que nos atraviesan, y parte de lo que nos atraviesa pues también es visibilizar este tema. Entonces sean conscientes de eso, de que pueden acercarse o pueden iniciar pequeños movimientos, de verdad, o sea, con que hagan una charla en un lugar donde no se hablaba de eso y vayan 2 personas, es un gran logro. Hasta entre sus reuniones, con sus amistades, ¿no? De, oigan, esto, ¿no? La otra vez me tocaba a mí hablar, de un tema también como muy controversial, que es la paternidad subrogada en hombres gays. Entonces, también hablaban mis amigos de que es que ya se creen dioses, es que sabe que, digo, más allá de decir si estás a favor o en contra, le decía, es que me fascina dialogarlo, ¿sabes? O sea, no voy a hacer que cambie, a lo mejor con esta plática no voy a hacer que cambien de opinión, pero bueno, conocen otras realidades y eso nos da pie a investigar, ¿no? Sí. ¿No? Sí, y también como saber que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con lo que tú dices, pero también conocer los argumentos de la otra parte es valiosísimo, porque entonces ya sabes por dónde puedes ir, ¿no? Es decir, no sé, no quiero entrar en temas controversiales, pero cualquiera agarras el argumento y dices, a ver, no, es por esto, o contestas ese mismo argumento, y entonces ya se inicia como un diálogo, un debate, pero que justamente va con datos o un poco más de análisis. De verdad, no saben lo valioso que es que a lo mejor lo hablen con su familia, con sus amigos, con sus amigas, en sus escuelas, porque eso empieza a generar controversia, pero no en el mal sentido, sino ¿por qué está diciendo esto? Vamos a ver de qué se trata. O por qué se han generado estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la ley de identidad de género, que creo que solo hay 2 estados que incluyen el cambio de identidad para menores de edad. Eso muchas personas, y me ha tocado entre familiares también, decir, pero es que, ¿por qué quieren? ¿Cómo saben que están seguros? Y es como, cuando te acercas a conocer a las personas, a platicar con ellas, aquí tuvimos 2 programas, uno a un adolescente trans y otro a la mamá, o sea, como para ver las 2 perspectivas. O sea, te das cuenta que dices, es que no, o sea,
como te lo cuentan, como lo vivieron, el proceso que llevaron, no hay como esta cuestión de, ay, es algo que se le va a pasar, ¿no? Que también esto también hay como un gran avance en el país, ¿no? ¿Cómo tenemos este avance? Sí, justo son Jalisco y Oaxaca las entidades que incluyen a menores de 18 años que puedan cambiar su identidad de género y pues el nombre en su acta de nacimiento. Pero, híjole, este tema, ¿quién vino? Tania Morales. No, fue literal una mamá que se llama Lupita y su hijo que se llama Helio, o sea, literal, y ahí ellos nos platicaron, o sea, desde una perspectiva muy personal, pues, claro, cómo lo vivieron ellas dos, bueno, ella y Helio, y más allá de la cuestión legislativa, fue como de, wow, cómo sufren. O sea, yo siempre les digo, yo nunca en mi vida me he preguntado qué nombre debo de poner en un currículum para buscar trabajo. Sí, no. O sea, la verdad, Tania Morales es la directora de Infancias Trans México, que es la parte ella está impulsando mucho esta ley acá en Ciudad de México que ha sido, pues está congelada, pero ella trae como ese tema y tiene un hijo que también es adolescente que se llama Luis, por eso dije, a lo mejor con ellos. Pero justo, a mí la verdad, yo siempre digo que en mi experiencia personal yo siento que viví mucho en una burbuja. Yo estuve en una secundaria para puras mujeres, pero era pública. Entonces, como que ahí el tema de ser lesbiana, pues era el pan de cada día, ¿no? Ya salía como alguien y te decía, ay, creo que me gustan las mujeres, y sí. Y por lo menos en mi círculo de amigas jamás hubo tema, era como de, ok, pues, no sé, o sea, como que para mí nunca fue, yo con decirte que no conocí la homofobia hasta que entré a la universidad, o sea, yo no podía creer que una persona fuera homófoba, así como de, pero ¿a ti qué te afecta, sabes? O sea, si otra persona quiere estar con una chava, con un chavo, con quien sea, ¿a ti qué? O sea, mientras no o sea, como que no, de verdad, para mí fue como un pero porque siempre pues estuve rodeada como de gente que pues la verdad no era un tema para nosotros, y en mi familia pues igual, tampoco nunca ha sido un tema así, pero ahora, o sea, cuando conocí, por ejemplo, la lucha de Tania Morales y de su hijo Luis y así como todo lo que atravesaban, sí fue como, híjole, y de repente en Twitter, o sea, la gente la gente transodiante más bien, o sea, está con todo en las redes sociales. A mí me ha tocado porque parte de otro de los avances legislativos es lo que te comentaba de la ley Menstruación Digna, que es la primera ley de salud y educación que se legisla con perspectiva de género y que no incluye solamente a las mujeres, sino también otras identidades, como quedó mujeres y otras personas menstruantes, entonces incluye a los hombres trans, a las personas no binarias, etcétera, y nos cayó una de hate, o sea, una de odio, de decir como, pero ¿por qué están borrando a las mujeres? No sé qué, bla, 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 y era como, a ver, a mí la primera vez que salimos a redes desde Menstruación Digna pusimos un tweet sobre las personas menstruantes y se me quedó muy grabado dentro toda la bola de odio que llegó a nuestras redes, un chico trans que dijo como, ustedes están tan preocupados porque no diga personas menstruantes y yo tan preocupado porque me va a garantizar el acceso a ese derecho. Fue como, o sea, ni siquiera estamos borrando a las mujeres, no es solamente no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque para mí, esta es una perspectiva bien personal, parte de la lucha del feminismo es luchar contra todo lo que nos dejaron atrás, ¿no? O sea, de que ni siquiera nos reconocían, etcétera, no teníamos derecho al voto y demás. Entonces, como que yo desde mi perspectiva feminista, no está bien como tratar de excluir a personas. Si yo las puedo incluir en mi lucha y si puedo garantizar que sean, pues que tengan acceso a sus derechos, o sea, yo no tengo ningún problema por hacerlo. Oye, y entonces, aparte, perdón, no termina. No, dime. No, es que te digo, yo creo de manera muy personal que en esta vida venimos a sumar en lugar de excluir, ¿no? Y que se reconozcan los derechos. En serio, a las personas les invito a que se metan a escuchar. Aquí hay otras historias, otros podcasts de otras personas. Lo que viven, o sea, lo que viven en el día a día, que la verdad es que después de meterme a conocer estas historias, acercarme, yo creí que yo había vivido una infancia o adolescencia por ser un hombre, un niño gay con obesidad. O sea, ya cuando conocí todo lo demás, fue como un wow. O sea, mi vida fue un privilegio. O sea, la verdad, ¿no? O sea, fue como, sí, o sea, hay personas
que no las dejan entrar ni al baño, ¿no? Está este caso súper famoso que llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia, que aquí en Reforma 222, que es una plaza acá en Ciudad de México, en pleno Reforma, no dejaron entrar unas personas trans, a unas chicas trans al baño. Y las obligaron a ir al baño de hombres. Entonces es como, solamente porque les pidieron su IFE o su INE, pues como le digan, y no las dejaron pasar. Entonces dices, imagínate que te prohíban entrar a un baño, o sea, así de fuerte está la discriminación y el odio hacia algunas personas de la comunidad LGBT que no puedes entrar a un baño en una plaza, o sea, es como de no creerse, ¿no? O sea... Sí, no, está muy cañón y creo que sí se ha ganado visibilidad, sí se han ganado espacios, pero también, me gustaría que nos platicaras un poquito de este tema de la revista Elle, de que de repente blanquearon las cosas, porque en otro podcast, en otro programa que tengo, hablábamos también como, por ejemplo, de Pose, de cómo vino a romper paradigmas por ser la producción televisiva con más personas identificadas como trans o abiertamente LGBT+, que decían, pero ¿eso qué tiene que ver? Y yo decía, es que claro que tiene que ver muchísimo, y también platicaba con otra amiga cineasta que me dice, es que yo puedo identificar cuando una escena de amor entre dos mujeres la dirigió un hombre o una mujer, sí, por la sensibilidad y por la forma en que la representa. Y yo me quedé, en mi vida había pasado por aquí, ¿no? Entonces dije, a ver, y ya me puso varios ejemplos, y entonces yo dije, claro, o sea, como yo no he vivido una entre dos mujeres y pues lo que me cuentan es, ¿no? O yo les digo, oye, la serie la película de los 41, y aquí mucha gente me va a odiar, se nota que fue escrita por una persona que no era gay. O sea, se nota, y son detalles que, bueno, ya cuando te metes en temas de producción es como de, claro, ¿no? Pero, ¿cómo vieron ustedes este tema de la revista Elle? Y a pesar de que hay no exhibición, iba a decir como manifestación. Exposición, ¿no? Exposición. Ajá, pero... Sí, pues fue un tema, ¿no? O sea, justamente yo leí muchos comentarios ahí a mí me gusta mucho el drag, me encanta, o sea, amo tanto drag king como drag king, como o sea, todo, me encanta. Y para mí, o sea, porque una de las portadas fue una drag queen que se llama Guajardo, como que verla ahí se me hizo súper poderosísimo, y ver que todas las personas que estaban dentro de la revista eran parte de la comunidad LGBT y bla, bla, bla. Pero ahí viene otra vez mi proceso de construcción, ahí como que falló muchísimo, porque yo de primera instancia dije, wow, qué padre que incluyeron a la comunidad, etcétera. Y después que empecé a ver, dije, oye, no hay ninguna persona, pues con piel que no sea blanca, y las personas que no eran de color de piel blanca las blanquearon, que estaba el autor, ahorita se me fue el nombre, pero del Zapata, que fue muy famoso, del cuadro de Zapata, Fabián Chaires, el que lo pintó estaba ahí, a él lo habían blanqueado, y a dos drag, un drag king y una drag queen les tenían la cara pintada de blanco, que así es su drag, pues, pero aún así los mostraron así, les mostraron así. Entonces es como también llamar la atención en que pues hay una interseccionalidad mismo dentro de la comunidad LGBT, y ahí en lo que te mandé, no sé si puedan poner como la bandera que desde el año pasado como que se incitó a que se usara, que es parte de también poner la bandera trans por encima de la bandera LGBT que todo el mundo conoce, y poner un café y un negro como para mostrar que pues hay otras pieles, y que también la comunidad trans está ahí por todo lo de los crímenes de odio que son la comunidad pues más afectada, ¿no? Dentro de la comunidad LGBT. Entonces, pues eso a mí me llamó mucho la atención, que digo, se celebra el esfuerzo, ¿no? Se celebra muchísimo, o el tema de Uber, que también ha sido todo un tema, que Uber este año no ha sacado nada del Pride, o sea, hoy no cambió sus cuentas, y no sé si saben, pero hubo toda una controversia porque a varias drag queens las discriminaron y no las querían subir a los Uber acá en Ciudad de México. Entonces la comunidad se le fue como encima a Uber, y se les dijo de que va a llegar junio y se van a quedar subir al Pride, y entonces ahí vamos a estar. Y de hecho, como que ahorita muchas personas de la comunidad acá en Ciudad de México están diciendo como, estamos esperando que pongan su banderita para recordarles, como no hicieron nada. O sea, porque el tema es
que se enteraron de que las discriminaron, que no las quisieron subir, que fueron groseros, etcétera, y aún así no hicieron nada con esos conductores y con esos conductores, ¿no? Ni siquiera un curso de sensibilidad, nada, y siguen trabajando en la plataforma y todo. Entonces es como, ¿dónde está la seguridad también de los pasajeros y de respetar que no exista discriminación hacia ninguna persona? Pero sí hay como esas marcas que creo que tiene un nombre que es pinkwashing, si no me equivoco. Ajá, que todos en este mes, ¿no? Oye, pero por ejemplo, aquí en esta parte de la parte de la interseccionalidad, tienen unos datos muy interesantes ustedes. Sí. O sea, cómo estos datos nos muestran que justo esta interseccionalidad es la que se debe demostrar, y más en México. O sea, porque hablamos de personas indígenas que tienen... De entrada, el tema de la interseccionalidad es algo que es como muy pertinente, porque una mujer, o sea, yo por ser hombre gay, si tengo alguna discapacidad, no voy a dejar de ser discapacidad, no voy a dejar de tener una discapacidad, o no voy a dejar de ser de algún origen étnico o etcétera. O sea, uno no es mayor que el otro. Entonces, ¿qué datos plantearon en este tema de él? No, ajá, y justo como decir que la interseccionalidad no se trata como para poner grados de quién está mejor que otro, sino todo lo contrario, para señalar que hay diferentes, lo que decíamos al principio, ¿no? Como diferentes realidades y que nos atraviesan desigualdades a todas diversas, ¿no? Y que, como le decías ahorita, a lo mejor puede ser una persona gay, discapacitada y de la población indígena, y de repente, o por un lado o por el otro, te vas a encontrar en una vulneración de tus derechos sociales, y eso es lo que se trata de poner en perspectiva con la interseccionalidad, como decir, no todas tenemos justamente el mismo contexto, y hay que tomar en cuenta cuando luchemos y hablemos, como no hablar por todas, sino como señalar estas especificidades. Y parte de lo que encontramos es que hay una encuesta, que de hecho yo no la conocía, que es un diagnóstico nacional sobre la discriminación de las personas LGBTI en México, que se hizo en 2018, y justo ahí lo que me llamó la atención es que en la encuesta la mayor proporción de las personas afrodescendientes que se entrevistaron se identificaron como bisexuales, y las personas indígenas y mestizas tenían en mayor promedio se declararon como homosexuales de las personas que hicieron en esta encuesta, ¿no? Y las personas mulatas en mayor proporción eran lesbianas. Entonces era como en este esfuerzo, ya lo verán cuando salga este hilo en Twitter, como en este esfuerzo de visibilizar que justamente las personas, que también dentro de la comunidad LGBT están estas personas con otra tonalidad de pieles, y que pues atraviesan justamente otro tipo también de discriminaciones, ¿no? Y en Estados Unidos se hizo un estudio que de hecho estaría padre como poder hacerlo acá, sobre, pues, donde se logra como apreciar la interseccionalidad con datos, pues destacan que las parejas del mismo sexo son más vulnerables a caer en situación de pobreza que las personas casadas de sexos distintos. Y lo que más me llamó la atención es que decía que las parejas negras del mismo sexo tienen tasas de pobreza de hasta el doble, o sea, hasta el doble que las personas negras de sexos diferentes. Entonces, creo que ya de repente como está más, hay más estudios acerca de cómo afecta esta interseccionalidad, porque la comunidad que es afrodescendiente es un poco más grande que acá, pero acá pues está visibilizando cada día más. Para que se den una idea, en el último censo de INEGI, 2,5 millones de personas en nuestro país se identificaron como afromexicanos. Entonces, es bastante población, y hay que empezar a poner ojo en justamente, ¿no? Empezar a visibilizar que pues tienen algunas complicaciones para acceder a sus derechos. Pues qué interesante todo esto que nos estás platicando, Nayib. Vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández, y regresando, pues vamos a hablar también un poco de las cifras, porque también las personas de la diversidad sexual nos están matando, y eso pocas veces se exhibe. Entonces, vamos aquí en La Décima Radio, vamos a un corte, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos.
Te invitamos a conocer Gotas de Orgullo, una serie de actividades en la Ribera de Chapala para celebrar el mes del orgullo de la diversidad sexual. Del 10 al 30 de junio, documentales, exposiciones y charlas sobre derechos humanos se llevarán a cabo en Chapala, Ajijic y Jocotepec. Para más información, consulta las redes sociales del Centro Cultural González Gallo, de The Chapala Lake Society, de Cultura Jocotepec o de Robs MX. Te esperamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en el 96.3 de FM a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado más bonito del país, en la ciudad más bonita del país. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de la desigualdad, pero con alguien que es parte de un equipo que pues la presenta de una manera pues mucho más amable, digo, con gatitos todo es más bonito. Entonces, Anaí Rodríguez de Indesig nos acompaña el día de hoy y estamos hablando y poniendo varios ejemplos de cómo la desigualdad permea en muchas situaciones a las personas de la diversidad sexual. Y bueno, algo es que luego la gente dice que para qué nos seguimos manifestando, que para qué queremos hacer marchas, que para qué queremos exigir nuestros derechos, si ya nos podemos casar, si ya hay una ley de reconocimiento a la identidad autopercibida, pero luego se nos olvida que también, pues, a las personas de la diversidad sexual nos están matando y son crímenes de odio que o no se hablan o pocas veces se exhiben. Y también la otra vez platicaba de que hay muchos otros casos que no necesariamente se dan a conocer y que tienen que ver con mucha violencia por parte de personal que trabaja en casas de parejas gays o amigos o amigas o parejas incluso dentro de la misma población LGBT. ¿Cómo podemos ver la desigualdad en estos temas, Anaí? Pues justamente es como tú decías antes del corte, pues también están matando a personas que forman parte de la comunidad LGBT+. En especial, a mí algo que me llamó la atención y que ya tenemos años señalándolo, porque el año pasado se escribió un artículo en Animal Político también, como poniendo en contexto varios datos sobre la comunidad, es que sigue sin haber como una cuenta oficial, ¿sabes? De cuántas personas trans mueren, porque yo encontré como varias fuentes y todas decían un dato distinto, pero no había algo, digamos, oficial para poder visibilizar esto, ¿no? Y los datos que les vamos a presentar ahorita los encontré en Letra S, que tienen un informe bastante bueno sobre todo lo acontecido en el año 2020, sobre todo en cuestión de las muertes violentas que se cometieron en contra de personas de la comunidad LGBT. Oye, Ney, es que nada más para precisar algo, ni siquiera hay como una cifra oficial de cuántas personas de la diversidad sexual existimos en México, y es un tema también complicado, porque desde hay algunas personas que somos visibles, y hay personas que pues no son visibles, entonces sí. También es como un complicado tener esta estadística. Le dicen, pero ¿para qué quieren saber cuántos o cuántas? Y eso nos ayuda a generar política pública. Sí, totalmente. O sea, de verdad que, y lo vivimos también las mujeres, ¿no? Antes cuando muchos datos ni siquiera estaban desagregados por género, o sea, y ahorita ya hay un avance, digamos, algunos, etcétera, pero hay otros que se quedan como en el tintero. También desde el proyecto de menstruación, estamos igual como, pues, no sabemos exactamente qué producto es el que más usamos las mujeres, ¿no? O sea, tantos datos que son invisibilizados, que justamente estos programas y otros espacios lo que hacen es ayudar a decir que ojalá que esto llegue a alguien que esté tomando decisiones y puedan hacer esfuerzos para que se logre saber cuántas personas de la comunidad pues están en nuestro país. Entonces, pues sí, eso era como lo primero de apuntar. Imagínense para alguien como Gatitos contra la Desigualdad, hablando de entes que trabajamos con datos, lo difícil que es saber esto, ¿no? O es también al momento de hacer la búsqueda de los datos que les presenté de Estados Unidos de cuántas personas de la comunidad LGBT están en situación de pobreza, pues es lo mismo, no existen los datos, ¿no? Pues si no existen cuántas personas somos parte de la comunidad, menos va a haber cuántas personas están en situación de pobreza.
Entonces es importante hacer el llamado pues al INEGI en este caso, ¿no? Que sería como tal vez la institución más adecuada de que puedan hacer pues este esfuerzo para tener datos y que nos ayuden a generar política pública para saber como el verdadero impacto de los programas que se logren instaurar. Pues sí, es que es muy... Pero, ya sé, entonces nos quedamos de uy. A ver, pero ¿qué datos encontraste? Porque hay muchos crímenes de odio que pues Sí, luego o no nos queremos enterar y es necesario saberlo, es necesario visibilizarlo. sí, creo que el dato que más me llamó la atención y que ya se sabía porque pues el año pasado también lo pusimos, pero volvió a salir este año que las mujeres trans que son víctimas de crímenes de odio están por debajo de los 30 años. Entonces es como de llamar la atención que justamente, o sea, que sean tan jóvenes, ¿no? Y siempre se puntualiza eso de que las mujeres trans de repente tienen una vida más corta y todo esto, pero el que sea por muertes de crímenes de odio, además con armas de fuego, que es lo más común que se haga, y a través de vehículos motorizados, ¿no? Muchas están como más expuestas al crimen organizado, mencionaban ahí, o a los agentes de policía. Imagínate lo complicado. También es como importante mencionar que pues no están a salvo, ¿no? Uno pensaría que la policía, mismo con las mujeres cis, que cuando ves policías dices, no, pues mejor corro en lugar de tener un encuentro, ¿no? Porque pues te generan más inseguridad que seguridad. Y bueno, se registraron 79 muertes violentas de la comunidad LGBTI+. Esto no es oficial, como les decimos, no hay un dato oficial de esto, pero esta organización, estos fueron los que contabilizó, de las cuales el 54% eran de mujeres trans, el 28% de gays, el 10% de lesbianas, el 2.5% de hombres trans y el 1.2% de mujeres bisexuales, mushe u otro, que era una persona nada más. Y Veracruz volvió a ser la entidad con mayor número de homicidios para las personas de la comunidad, seguida de Chihuahua. El lugar en donde suelen ser asesinadas es en la vía pública y en lugares de trabajo que son, pues, por lo general estéticas, bares u hoteles. Y pues se arrojan los cuerpos a lotes baldíos, ríos o espacios públicos, lo cual pues también... Exacto, es lo que les iba a hacer, es lo que te iba a comentar, o sea, hacer énfasis en estas formas, o sea, no sé, o sea, es horrible y hay muchos temas, entre ellos el tema de desaparecidos, el tema de los crímenes de odio, que imaginarte que, digo, de entrada la muerte de cualquier persona, o sea, por un crimen de odio es horrible, pero después las formas que dices, ninguna persona se merece esos tratos, o sea, no, o sea, creo que eso sí es muy importante que nos informemos y que veamos cómo pasan estas cosas. Sí, o sea, como esta necesidad de, bueno, ahorita que hacías la referencia al baile de los 41, como al final de las últimas escenas en donde están justamente en espacios públicos y ahí son abucheados, golpeados, etcétera, como esta necesidad de que la gente vea lo que les puede pasar, es como recalcarla, ¿no? De que, claro, te voy a agarrar en la vía pública, claro, voy a aventar tu cuerpo en la vía pública, además que son mayormente por arma de fuego o por objetos punzocortantes, armas punzocortantes, que no son como de, que los crímenes de odio por lo general no son de, ay, pues ¿cómo se puede decir? Ay, es que no hay manera como bonita de decir esto, pero como solo te apuñala una vez y ya, ¿no? Muchas veces son más de una apuñalada, lo que lleva pues a que pierdan la vida. Entonces, como a mí lo que me remontó esto es como esa necesidad de infundir miedo o de infundir como un poco más de estigmatización y de hacer que las personas no se sientan bien con lo que son, y por eso como el ponerlos en la vía pública, ¿no? Que toda la gente los pueda ver o las pueda ver. Entonces, eso también es como de puntualizar de que es parte de estos crímenes de odio, ¿no? También pasa con las mujeres que de repente las encuentran en ríos descuartizadas y demás. Entonces, es por eso que también se marcha, es por eso que también este mes pues es preciso no solamente ver los avances, sino también como todo lo que está pasando para pues que se alce la voz.
Oye, y algo que yo creo que es como una consecuencia, o sea, no solamente es mostrar información por mostrar información, yo creo que esto nos ayuda a nosotros como parte de la población de la diversidad sexual, pues también ser empáticos, ser aliados y en verdad crear una comunidad, ¿no? A lo mejor nos damos cuenta que pues las mujeres trans son las que son más afectadas por este tipo de crímenes y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ser empáticos o empáticas hacia ellas, hacia ellos, hacia sus problemáticas y cómo nos podemos convertir en unos verdaderos aliados en lugar de convertirnos a través de comentarios, de risas, de chistes, de ser una parte más de esos que fomentan ese tipo de acciones, ¿no? Porque creámoslo o no, perdón, Anay. No, dime. No, que creámoslo o no, o sea, todo este tipo de chistes, de comentarios, abonan a esa cultura. Sí. O sea, a lo mejor una pequeña medida, pero si vamos juntando, podemos cuantificarlo mucho más. Sí, lo que pueden hacer desde sus espacios es, uno, para empezar, respetar las identidades, ¿no? Llamarlas por su nombre, preguntar los pronombres. Ya sé que a lo mejor para eso no estamos acostumbradas las personas, como decir, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Pero es importante hacerlo porque eso también garantiza que las personas se sientan que están en un espacio seguro, donde la respetan por lo que ellas son y no necesariamente por lo que la sociedad quiere imponer, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro es lo que dices, no contribuir con estas burlas, con estas bromas horribles, que si alguien las hace, señalarlas, y más como en el aspecto de decir, tú estás mal, yo estoy bien, como eso, entablar el diálogo, de decir, oye, no creo que esté bien que hagas esta broma, porque mira, no sé, si no les van a llevar el dato de que hay 79 muertes violentas en lo que fue el 2020, como de la comunidad LGBT, y que más del 50% eran de mujeres trans, porque posiblemente no se lo aprendan, pero sí decir como, oye, pues hay personas que están muriendo por esto y no deberías de hacer ese tipo de bromas, etcétera, y como tratar de explicar el por qué esas bromas no abonan y son discriminatorias para las personas con identidades diferentes. Y después, pues ya si están en lugares de tomadoras y tomadores de decisiones, sería importante que empiecen a implementar pequeños cambios que pueden hacer mucho la diferencia, ¿no? Yo platicaba con un amigo que está en una institución y me decía como, es que yo quiero impulsar como que haya políticas para las personas que a lo mejor tienen que tomar tratamientos, por ejemplo, de VIH o etcétera, etcétera, que pueda haber días y que no se los descuenten, o que pueda haber permisos especiales de horas que no les descuenten, que puedan llegar más tarde o que se puedan salir, etcétera, para también como no solamente decir somos una institución inclusiva por el mes del Pride, sino como realmente lo somos. Y aquí van a estar las personas seguras, y que los baños, por ejemplo, ahora ya no están poniendo como estos letreritos del vestidito y demás. O sea, que las mujeres trans puedan entrar al baño de mujeres, ¿no? Y que los hombres trans puedan entrar al baño de hombres. Eso garantizaría que de verdad sean una institución aliada y no solamente que pongan la banderita de vez en cuando. Pues ya eso sería como las cosas que pueden hacer en lo cercano, o hablar también con su familia, siempre funciona. Pueden mandarle este programa a su mamá, a su primo, a quien sea, y empezar a generar discusión sobre esto, ¿no? Como de decir, ay, mira, ya viste, o sea, ¿cómo ves que a las personas de la comunidad LGBT, o sea, empezar a hablar, a empezar a visibilizar, eso también es muy importante y ayuda mucho, y no necesitan estar en una asociación civil, no necesitan a lo mejor tener un espacio como el que tú tienes donde puedes visibilizar más temas, eso lo pueden hacer desde casa. Y en el one and one, en el persona a persona. Y no saben cuánto abona demasiado, porque entonces van a empezar a ver cambios de mentalidad, van a empezar a ver como reflexiones a lo mejor, pues digamos, familiares, si lo quieren ver, o de amigos, y eso a la larga nos va a hacer una sociedad más abierta de su familia. Hay una persona que ahorita está como viendo a ver si le gustan las mujeres, si no le gustan, etcétera, y siempre el saber que en tu hogar vas a tener una puerta abierta, o que tu familia te va a apoyar, crean que hace mucho la diferencia de cómo puedan desarrollarse las cosas, ¿no? No sé, creo que seguramente aquí en tu espacio han hablado de todas las complicaciones que de repente hay cuando quieres salir del closet, o de las famosísimas terapias de conversión, y como el saber que tu familia no apoya eso y que todo va a estar bien, para la persona que ahorita que puede estar como lidiando entre que no sabe, es una gran paz.
y eso siempre se va a agradecer. Entonces, pues generen conversación sobre esto. Creo que eso haría un gran cambio. Oye, alguna vez, digo, para cerrar ya el programa, hablaba con un activista y le decía, oye, ¿cómo empezar el activismo? Me dice, yo le llamo el activismo del metro cuadrado. Yo, ¿cómo es eso? Y me dice, si estás en tu lugar de trabajo, pon una banderita gay. Si estás en tu casa, pon una bandera gay. Me dice, y no tanto es por el exhibirte, es porque justo eso, como lo mencionaba, si en tu trabajo hay otra chica, otro chico que está en este proceso de aceptarse, de reconocerse abiertamente su orientación sexual o su identidad autopercibida, pues puedes saber que es un lugar seguro, ¿no? Que llega contigo y que tienes esa apertura, que puede platicar, que si tiene algo puede ir a tu casa, puede tocar, puede pedir auxilio, puede en nuestras redes sociales publicarlo de cualquier cosa a favor o en apoyo. Nunca está de más, porque no sabemos a qué persona le va a ayudar muchísimo, ¿no? Y yo les tengo una última acción que creo que es muy buena. Vayan en este mes, Gatitos contra la Desigualdad va a estar publicando toda esta información que platicamos en el programa en sus redes sociales. Vayan, búsquenla y compartan también esos hilos o compartan esas publicaciones para que también yo creo que es otra manera más, si ustedes quieren llamarlo más amable, de que la gente entienda todo lo que platicamos el día de aquí de manera resumida. Muchísimas gracias, Anaí, por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio, y pues bueno, nos vemos próximamente y esperemos, y los estaremos buscando por ahí en las redes sociales, @gatitosbsdesig, así lo pueden encontrar, o en la página de internet indesig.org, si quieren estar informadas e informados de todos los otros proyectos. Un último mensaje, Anaí, que nos quieres compartir. Pues que a este mundo las personas vinimos a ser felices y que debemos de respetar cómo las personas queremos vivir sin entrar en temas de discriminación. O sea, de verdad, respeten mientras, digo, ya saben, que no se vaya al libertinaje, bla, 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 se respeten a todas las demás personas. Pues hay que apoyar cómo las personas decidimos vivir nuestra vida y pues siempre pues una sonrisa, y los derechos recuerden que son progresivos. Muchísimas gracias, yo soy su amigo Rob Hernández, nos vemos el siguiente miércoles aquí en La Décima Radio. Hasta la próxima. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.